Ministros de la Suprema Corte y todo el Poder Legislativo ya preparan juicio político contra Norma Piña y jueces que pretenden echar abajo la reforma al Poder Judicial. Y te sorprenderá saber en qué momento será detenida Norma Piña. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. Norma Piña ha emprendido un intento de golpe de estado en contra de la Cuarta Transformación. Pero vamos a ver a lo largo de este video cómo es que se han topado con pared, pues ya desde el Poder Legislativo y Ejecutivo le preparan un juicio político por su alta traición a la nación mexicana. Vamos a revisar la información porque hay muchísimo que abarcar. Pues como ya sabemos, estos dos últimos días Norma Piña ha estado incontrolable referente a la reforma al Poder Judicial. Vimos, entre otras cosas, cómo es que ha mandado a bufetes jurídicos de Claudio X González a imponer amparos en contra de esta reforma. También a los trabajadores del Poder Judicial los tiene en paro desde hace 45 días, sin trabajar y seguir cobrando, que al día de hoy asciende un daño al erario de más de 8,000 millones de pesos. Pero ayer vimos una situación que jamás habíamos visto antes en la historia de México, que es un claro golpe de estado a plena luz del día, fraguado por 8 ministros y ministras de la Suprema Corte liderados por Norma Piña. Pues han votado conjuntamente para determinar la validez de esta reforma, que si bien recordamos ya es una ley constitucional elevada a nivel de la Carta Magna. Sabemos que de antemano la Corte no tiene atribuciones legales ni jurídicas ni constitucionales para poder revisar una ley que ya está aprobada por el permanente constituyente, que si bien sabemos es el Poder Legislativo de la Cámara de Diputados y de Senadores respectivamente. Sin embargo, a pesar de que no se ha propuesto tan abiertamente un golpe de estado, ya viendo los alcances de los actos de Norma Piña, ya se plantea que existe un golpe de estado y por lo tanto se estaría incurriendo en un juicio político hacia esta señora y sus secuaces. Pues antes de ver lo que dijeron legisladores, jueces aliados de la 4T y la presidenta Sheinbaum, vamos a ver cómo es que legalmente estos jueces sí están incurriendo en una alta traición a la nación y por lo tanto se les estará imponiendo un juicio político. Pues como vemos en la pantalla, en el artículo 110 de la Constitución mexicana establece que el fuero constitucional es inválido cuando se comete una traición a la patria y un golpe de estado. Pues como vemos, los ministros ya incurrieron en 2 causales de juicio político y es totalmente falso que haya que esperar a que den el golpe de estado para que se les pueda imponer este juicio a todos estos magistrados. Pues como vemos en la pantalla, hay 2 causales claras que estarían infringiendo estos ministros. Una es la usurpación de atribuciones, es decir, que usurpan al poder constituyente del poder legislativo. El segundo es el trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, es decir, el paro judicial y el paro de labores que han realizado estos trabajadores del poder judicial. También, como vemos en este documento, se enlistan otras faltas que han realizado estos ministros de la Corte, que es el ataque a las instituciones democráticas, la violación grave y sistemática a las garantías individuales o sociales, y finalmente cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause prejuicios graves a la Federación. Es decir, Norma Piña y sus secuaces están incurriendo en una violación del artículo 17 de la Constitución mexicana, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Pues como sabemos, Norma Piña ha estado propiciando el paro de labores y la no resolución de miles de casos judiciales que tienen mexicanos actualmente en el Poder Judicial, sin mencionar que están ninguneando a los 2 poderes de la Federación, el Legislativo y el Ejecutivo respectivamente. Pues sí, ciudadanos, así lo ha expresado tanto Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, la misma Lenia Batres y la jueza Yasmín Esquivel, los cuales, a pesar de formar parte de diferentes poderes de la Federación, coinciden en algo: hay un golpe de estado blando en contra de la República. Pues vamos a escucharlo e igual
cual vamos a escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum confirmando esta situación, que claramente le estaría levantando un juicio político inmediato a Norma Piña y a su grupo de mafiosos en el pleno de la Corte. Entonces, ya lo dije en el pleno y lo dije en la rueda de prensa. Decida lo que decida la Corte, el primer domingo de junio se va a elegir por el voto universal, secreto y directo del pueblo a las personas juzgadoras. Punto. ¿Qué les pasa? ¿Podemos proceder contra ellos? Sí podemos. Katy Pérez, sí podemos. O sea, están provocando, pero si siguen por ahí, yo ya di instrucciones al área jurídica de la Cámara de Senadores que revise en qué responsabilidades incurren con esto que están determinando. Y los ¿Juicio político, Lenia? Pues por ejemplo, Juicio pero político a los ministros. Pues yo digo que sí se arriesgan, están poniendo ya en esta tesitura, en este atrevimiento que no ha tenido, insisto, en su historia nadie en el Poder Judicial. Entonces yo creo que sí debería estudiarse por lo menos. ¿Qué sería el juicio político? ¿La consecuencia sería la destitución de los ministros señalados? Pues es el juicio político o es también el otro juicio de desafuero, que es la declaración de procedencia en materia penal para que se proceda penalmente contra o por la comisión de diversos delitos. Eso implicaría sanción de cárcel. Hay varios que podrían estarse ya configurando ahorita. Pero ahora resulta que unos jueces, además con conflicto de interés, porque no están contraviniendo esta reforma porque afecte los intereses de la sociedad, sino porque los afecta a ellos. Entonces, no se han atrevido cuando se han aprobado reformas constitucionales que han afectado los derechos de los trabajadores, de la educación o de la salud, o los derechos de seguridad social del conjunto de la población mexicana, no se han atrevido a actuar en favor de la sociedad, pero ahora que se pone en cuestionamiento, resulta que ahora sí, una parte interesada, que son esos jueces, solicitan a la Suprema Corte, que también somos jueces, y resulta que la Suprema Corte les da la razón para darle un cauce que nunca ni en la doctrina ni en los hechos, más bien a través de múltiples jurisprudencias, se ha determinado que no tenemos facultad para invalidar una reforma constitucional. ¿Quiere decir que ustedes están desconociendo a los 8 ministros de la Corte o están desconociendo a la Corte en su totalidad en estas determinaciones que hagan? No es que desconozcamos, lo que estamos diciendo que lo que han hecho es inconstitucional, lo que han hecho es una barbaridad jurídica, lo que han hecho es una ocurrencia fenomenal, están violando el principio de legalidad, conforme al cual deben de actuar todo órgano de autoridad o toda autoridad investida de poder público. Entonces los están desconociendo. No, es que hagan lo que hagan, o sea, ellos no pueden hacer eso, ellos lo saben, y ellos también, porque son expertos en materia jurídica, saben que es una atrocidad, y es una barbaridad jurídica la que han hecho. Pero si los desconocen, entonces... Simplemente pueden hacer lo que quieran, pero es inconstitucional. Ninguna autoridad está obligada a respetar. ¿Miedo? No, ¿cómo miedo? ¿Qué trae como consecuencia esto? Entraremos en una crisis constitucional de grandes dimensiones, sí, donde un poder judicial está invalidando una reforma que hicieron los otros dos poderes. Y entonces esto no es conveniente, no es lo correcto, y por eso yo el día de ayer llamé a los compañeros a la prudencia para que ellos puedan analizar cuidadosamente que no podemos nosotros echar abajo esta reforma constitucional, que además ya desde el 23 de septiembre se encuentra en su implementación, ya se emitieron los acuerdos correspondientes por parte del INE, el Senado de la República ya solicitó la información al Consejo de la Judicatura Federal, ya el Consejo está preparando la información para enviarla. Entonces, todo este andamiaje que se ha llevado a cabo a partir de la reforma que ya se echó a andar, pues pretenderla suspender en este momento me parece muy delicado. En ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. ¿Cómo es declarado constitucional? Así, con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados
de la Cámara de Senadores y de la mayoría de los congresos de los estados. Eso ocurrió con la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos juicio político, traición a la patria. No lo vamos a hacer, es mi opinión. Porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras fueron electas por el pueblo de México. Somos un gobierno democrático y somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. La democracia en el Poder Judicial también. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte, o ocho ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución, algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios, para empezar los suyos, los de los 400,000 pesos al mes que ganan. Entonces ellos saben que lo que están haciendo está mal, ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Pues sí, ciudadanos, esto del golpe de estado ya no es un chisme ni es una teoría loca en absoluto, es una realidad que ya se está planteando a nivel jurídico dentro de la Presidencia de México y también dentro de las diferentes cámaras legislativas. Inclusive juezas de la Suprema Corte como lo son Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz están planteando este juicio político en contra de este golpe de estado. Ciudadanos, estamos ante un hecho sin precedentes, el cual podría desembocar en la remoción de estos jueces de forma extraordinaria, es decir, algo parecido a lo que hizo Ernesto Zedillo de dar un plumazo y disolver la corte, pero ahora, a diferencia de este dictador de Zedillo, nosotros sí tenemos elementos para justificar esta remoción inmediata de estos 8 ministros de la Suprema Sala. Inclusive la misma jueza traidora Margarita Ríos Farjat, por ahí del 2019, alegaba que la Suprema Corte no tiene las facultades para poder echar abajo una reforma constitucional. Pues vamos a escuchar rápidamente cómo es que esta jueza traidora de su misma voz se contradice a sí misma y vemos cómo es que inclusive estos ministros y jueces saben perfectamente que no tienen facultades para echar abajo esta reforma y aún así deciden realizar este golpe blando en contra de la República. En ese sentido, si en su opinión debería existir o sería válido alegar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Yo creo que no. Porque, ¿qué sucedería aquí? No nada más que existe jurisprudencia de la Corte en el sentido que no, sino de fondo, el fondo político. Entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. No sé si eso sea deseable. Revisando si es la reforma constitucional válida, pues si la Corte decida, pues aquí vamos a analizar y vámonos a darle la vuelta. Entonces, ¿quién regularía a la Corte? Y la Corte entonces tendría la posibilidad de sustituirse en la voluntad soberana del poder constituyente. Si les gusta a la minoría, a la mayoría, algunos sí, algunos no, eso fue lo que se pactó. Y deben hacer, el pacto siempre debe armarse en la soberanía del legislativo. El judicial lo que tiene que hacer es respetar ese pacto, no sustituir lo que se decida ahí. Yo no veo a la Corte sustituyéndose en la voluntad soberana del legislativo. Para mí no, las reformas constitucionales no deben ser impugnadas. Si no nos gustaron, discutámoslas de nuevo. Y pues sí, ciudadanos, ellos saben perfectamente que no tienen ninguna justificación jurídica ni constitucional para poder echar abajo una reforma que ya está aprobada en la Carta Magna. Sin embargo, siguen intrigando y siguen dilatando los procesos para la elección de jueces, magistrados y ministros en 2024. De cualquier forma, tanto Fernández Noroña como la presidenta Sheinbaum han dicho firmemente que a pesar de que ellos resuelvan en contra de la reforma, el INE está obligado a realizar de cualquier manera las elecciones y de lanzar esta convocatoria para elección de estos juzgadores. Por el otro lado, vimos cómo es que al INE lo han tratado de extorsionar por parte de la Corte.
Pues como vemos en la pantalla, en este documento el Juzgado Segundo de Distrito advirtió que si el INE continúa con el proceso electoral para la designación de jueces, los 11 consejeros podrían ser acreedores de una multa de 54,000 pesos, así como una pena de prisión de 9 años y la destitución e inhabilitación de 3 años para no desempeñar otro cargo público. Pero ellos no esperaban que el INE respondiera, pues Guadalupe Tadei está evaluando la posibilidad de interponer un juicio electoral ante Tribunal Electoral para de esta forma blindar la elección judicial de 2025 de las suspensiones que han emitido juzgadores del Poder Judicial. Recordamos que un juicio electoral tiene como objeto garantizar la legalidad de los actos y resoluciones definitivas del INE y sus órganos, así como la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Por eso, no hay que preocuparnos, la elección de jueces ya está blindada ante los intentos de la Corte de invalidar esta reforma judicial. Es decir, ya las cartas están echadas y no hay nada que lo detenga, aunque el Poder Judicial saque sus amparos, resoluciones y determinaciones jurídicas en el Pleno de la Suprema Sala. Y pues sí, ciudadanos, vemos que es una guerra entre poderes jamás antes vista en la historia de México. Esta es la razón por la que tanto necesitamos la reforma judicial. Ya nos cansamos de que la Suprema Corte se crea el poder de los poderes y pase encima del Legislativo y del Ejecutivo respectivamente. Ya en el pasado nos echaron abajo bastantes reformas importantes para el país, se burlaron en nuestras caras y siguen queriéndonos someter a lo que dice solo una camarilla de personas con intereses neoliberales. Sabemos que detrás de estos jueces están los grandes conglomerados empresariales, partidos de ultraderecha y por supuesto intereses internacionales de empresas extranjeras y de gobiernos imperialistas que solamente se han servido con la cuchara grande gracias a las leyes laxas y flexibles que han otorgado este sistema judicial que ha sido construido a la medida de estos corruptos que quieren seguir imperando en México. Quien se roba un pescado en el mercado es capturado y llevado a prisión y juzgado fuertemente. Pero ¿por qué no juzgar a estas personas que le están haciendo muchísimo más daño a todo el país y que al final del día se salen con las suyas y ni siquiera ven manchado ni un poco su respetabilidad ni su integridad como personas? Salen a juzgar en contra del pueblo y al final del día salen rechinando de limpios de los juzgados. Antes no decían nada ni había guerra entre los poderes, porque al final del día todos se servían del mismo amo. No había ningún problema porque uno solapaba al otro y ahora con la llegada del segundo piso de la Cuarta Transformación no vamos a ceder ni un centímetro ante los remanentes neoliberales en uno de los 3 poderes de la Federación. Y no nos detendremos, inclusive propondremos juicios políticos con esta gente traidora de la nación. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece el juicio político que se le viene encima a Norma Piña y a sus aliados? ¿Ustedes creen que vayan a ser juzgados por el golpe de estado en contra de la República? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!